Hola, buenas. Vengo hoy con este vídeo en el que voy a hablar de algunas de las ediciones de las que disponemos aquí en España de la obra de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Como veis, empiezo aquí mostrando estos dos tomos de la narrativa completa que sacó hace años la editorial Valdemar dentro de lo que es su colección gótica. Dos tomos que en principio parecían ya la versión definitiva, ¿no?, de lo que debía ser la edición de esta obra de Lovecraft en español. Y bueno, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero bueno, de estos tomos vamos a hablar ahora después. Primero vamos a empezar, si os parece, hablando de cómo empecé yo leyendo Lovecraft. Es muy fácil, simplemente decir que lo hice con este librito de Alianza Editorial. Eh, si alguien me pregunta que cuál es la mejor manera de empezar leyendo a Lovecraft y de cómo entrar en los mitos de Cthulhu, por cierto, este nombre de Cthulhu es, como sabéis, impronunciable. Yo siempre le he llamado Hulhu, desde siempre. Durante años siempre he estado diciendo los mitos de Hulhu, no sé por qué. Luego después he visto que mucha gente pues le llama de otras maneras, ¿no? Tulu, Cthulhu, y por algún motivo en los últimos tiempos pues se me ha quedado lo de Cthulhu y creo que ya es así como le seguiré llamando. Bueno, pues como decía, cuando alguien quiera comenzar a leer a Lovecraft y empezar con los mitos de Cthulhu, creo que esta es la mejor opción. Empezar con este librito de Alianza Editorial. Es un libro que está dividido en tres partes principales, más una cuarta que sería, bueno, pues la introducción, que es una parte indispensable del libro, la introducción de Rafael Llopis, donde se nos cuenta un poco de la vida y obra de Lovecraft y sobre todo, pues como es natural, se incide en los mitos de Cthulhu y creo que pone sobre la mesa pues cuáles son las principales características de esta serie de relatos que escribió Lovecraft, pues un poquito pues para que quien no sepa de qué va la cosa pues lo conozca. Y luego a partir de ahí, como venía, ya hay tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas llamada Los Precursores, en las que Rafael Llopis nos presenta una serie de relatos que, bueno, pues como su nombre indica, fueron precursores o fueron relatos en los que Lovecraft se habría inspirado o que le habrían influido a la hora de crear sus mitos. Viene incluso un relato del propio Lovecraft, la maldición que cayó sobre Sarnath, que ya sería como precursor de lo que vendría después, ¿no? No se puede decir que sea un relato de los mitos de Cthulhu, pero sí que ya tenía bastantes características, ¿no?, que después ya veríamos en estos relatos. Después, la segunda parte del libro es los mitos propiamente dichos, donde aquí ya sí que tenemos los mitos de Cthulhu en su máximo apogeo. Vienen cuatro relatos de Lovecraft, que son El Ceremonial, La sombra sobre Innsmouth, viene también En la noche de los tiempos y El morador de las tinieblas. Y además vienen acompañados de otros relatos de algunos de sus acólitos, de los escritores amigos de Lovecraft, que también escribieron muchísimo inspirándose en estos mitos creados por Lovecraft. Y finalmente tenemos los mitos póstumos, que bueno, pues como su nombre indica, son relatos que fueron escritos ya una vez fallecido Lovecraft, pero que siguieron incidiendo en esta mitología de Cthulhu. Incluso viene una colaboración póstuma entre Lovecraft y Derleth, August Derleth, que bueno, pues fue, digamos, uno de los amigos de Lovecraft que más ha influido a la hora de que con los años la obra de Lovecraft se haya conocido. Lo que hacía Derleth era coger relatos que Lovecraft tenía apuntados, cuyos argumentos no estaban desarrollados, ideas que Lovecraft había dejado en una carta, en un diario, y con eso pues Derleth completaba un relato. Y a esto pues se le llama las colaboraciones póstumas, de las cuales aquí tenemos esta que se llama La olla de las brujas. Ahora hablaremos más, por cierto, de estas colaboraciones póstumas. Bueno, una vez leído este libro,
pues yo tenía muchísimas ganas de seguir leyendo los mitos de Cthulhu y de seguir leyendo a Lovecraft. Entonces fue cuando me enteré de que la editorial Valdemar iba a sacar su narrativa completa. Quiero recordar que primero salió un volumen y luego el otro, es decir, no sacó los dos volúmenes al mismo tiempo. Primero compré uno y luego salió el otro. Y aunque en un momento parecía que esta iba a ser ya como la edición definitiva de los escritos de Lovecraft, que hasta el momento pues se habían editado en multitud de ocasiones en diferentes colecciones, yo también lo creía así, de hecho, que iba a ser la edición definitiva. A mí personalmente ha acabado por decepcionarme con el paso del tiempo. Sé que esto es una opinión bastante impopular porque la gente tiene estos libros en un pedestal. Para mi gusto tiene dos errores. El primero de ellos es uno que es común en estas ediciones de Valdemar, y es que todas las notas que trae los diferentes relatos están al final del tomo. Entonces te obliga a que cuando vas leyendo y te encuentras pues un numerito en el que te indica que hay una nota, pues tienes que ir al final del libro y tienes que buscar las notas de ese relato concreto, y dentro de esas notas de ese relato pues buscar la del numerito. Y entonces después vuelves otra vez a donde estabas y así te pasas todo el rato, si es que estás interesado en leer las notas, de atrás hacia adelante, y para mí esto es un incordio. Prefiero mil veces que la nota esté a pie de página y que en la misma página pues te encuentres la anotación, y si te interesa leerla la leas ahí y no tengas que estar todo el rato de atrás hacia adelante y viceversa. Y la segunda cosa que no me gusta, y es la que realmente me ha hecho pues que al final mmm, me decepcionen un poquito estas ediciones, es sin duda el tamaño de los libros. Son dos auténticos tochales. Y yo es que con los años cada vez me gustan menos los tochos. Como me imagino que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo, cuando compramos un libro es para leerlo, ¿verdad? No para tenerlo de adorno. Y a mí estos libros me resultan incomodísimos de leer. Incomodísimos. Pesan un montón, tienen muchísimas páginas. Yo cuando una novela es muy extensa y es un tocho porque, bueno, pues porque la novela es así, pues lo entiendo y lo respeto y no tengo ningún problema en leerla. Pero cuando se trata de una antología como esta, que perfectamente se podría haber hecho en 4 tomos en vez de en 2, y que fueran tomos más manejables, pues ahí sí que me molesta, la verdad. Creo que aquí Valdemar se equivocó sacando estos tochos tan impresionantes, porque como digo, a mí prácticamente cuando me he puesto a leerlos me obligan a usar un atril, porque es muy difícil estar leyendo un libro de esas dimensiones, sobre todo si, como decía antes, tienes que estar leyendo las notas, las anotaciones, y tienes que estar continuamente de atrás hacia adelante, y con este peso en la mano. Como digo, a mí esto me ha acabado por cansar y he decidido que van a salir de mi biblioteca y lo van a hacer en breve. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa que yo he encontrado? Es una alternativa que no sé si será acertada, y es que me he comenzado a comprar estos tomitos de Alma de su colección Clásicos Ilustrados. La verdad es que están muy bien. Yo no me he leído ninguno al completo, me he leído relatos de todos ellos, relatos sueltos, y la verdad es que nada que objetar en cuanto a las traducciones. Son libros que además traen, como es costumbre en esta colección, ilustraciones que están muy chulas, y como digo, pues en ese sentido nada que objetar. Sí que es cierto que al principio la editorial sacó este tomo que se llama La llamada de Cthulhu. Os dejo por aquí porque yo no lo tengo. Y entonces después sacó este otro que se llama Los mitos de Cthulhu. Pues bien, todos los relatos de ese libro, de La llamada de Cthulhu, están incluidos en este otro, con lo cual no recomiendo su compra. Si queréis comprar relatos o un tomo que esté relacionado con los mitos de Cthulhu, pues os recomiendo este, que es mucho más completo, y además es que los del otro van a estar aquí. Si compráis los dos, los vais a tener repetidos.
Y bueno, pues los que tiene hasta ahora Alma Editorial son este que os comentaba, de los mitos de Cthulhu. También tiene En las montañas de la locura y otros relatos, El horror de Dunwich y otros relatos, y también Dagón y otros relatos iniciales. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema? Pues que el último tomo que ha sacado, pues aquí ya ha cometido un error bastante gordo, la editorial, y es que ha sacado este que se llama El ciclo onírico de Randolph Carter, donde están recogidos, pues como su nombre indica, todos aquellos relatos que escribió Lovecraft y que se clasificarían dentro de lo que se denomina su ciclo onírico, y trae, vamos a mirar un momento, trae 5 relatos. Pues bien, de estos 5 relatos resulta que 3 ya están incluidos en anteriores tomos de esta editorial. Entonces, como decía, aquí ya está fallando la editorial, porque no puede ser que te pongas a sacar tomos de Lovecraft y ya a la primera de cambio empieces a repetir relatos. Creo que hay suficientes relatos de Lovecraft como para no estar repitiendo. Y entonces, pues lo dicho, que aquí ya te pongan 3 relatos que ya están incluidos en los otros tomos. Claro, te compras este libro por tener algo inédito, bueno, inédito, algo que no haya salido en la colección todavía, pero es que son solamente 2. Los otros 3, como digo, son repetidos. Entonces espero que se pongan las pilas y que el próximo tomo, si lo hay, de Lovecraft, pues que saquen cosas que aún no han salido dentro de su colección, porque se empiezan a repetir, mal vamos. Bueno, vamos a continuar ahora, si os parece, enseñando algunos otros libros que tengo, y vamos a hacerlo con estos 5 libros que tengo de la editorial Alianza, que pertenecen a la misma colección que este primer librito que os enseñé de los mitos de Cthulhu. Son 5 libros que vienen firmados por August Derleth, que, como decía antes, era uno de los amigos escritores del círculo más cercano de Howard Phillips Lovecraft, y seguramente el que más hizo porque con el paso del tiempo y con los años se conociera la obra de Lovecraft. Es más que probable que, si no hubiera sido por él y por todo el trabajo que llevó después de reedición de los relatos de Lovecraft, y por todo el trabajo que hizo después por dar a conocer la obra de Lovecraft, posiblemente, si no hubiera hecho este trabajo, decía, hoy en día no estaría Lovecraft tan bien considerado como está en la actualidad dentro de este género de la literatura de terror. Entonces, simplemente por eso yo creo que August Derleth es una figura muy importante. Una figura muy importante que además escribió, y escribió bastante bien, dentro de la temática de los mitos de Cthulhu. Estos 5 libros, hay 2 que son colaboraciones póstumas, de estas que os decía yo antes, que él cogía alguna idea que tenía por ahí escrita Lovecraft y él la desarrollaba y le daba forma de relato. En uno de ellos, creo que es en este, es que hace ya mucho que me los leí, en Los que vigilan desde el tiempo y otros cuentos. Vamos a ver el índice. Fijaos, es que este me lo leí en agosto de 2008, o sea que ya ha llovido un poco. El último de ellos, que es precisamente el que lleva como título Los que vigilan desde el tiempo, está incompleto. Además, lo dice aquí. Dice: inconcluso al fallecer August Derleth el 4 de julio de 1971. El cuento queda incompleto. Pero bueno, es el único, todos los demás están completos. Y luego además hay otros 3 libritos, también del mismo autor, 2 de ellos de relatos basados en o inspirados en los mitos de Cthulhu, y una novelita que se llama El rastro de Cthulhu, que también está muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora con otros 2 libros que tengo que también me gustan muchísimo, que son estos 2, que son ya más difíciles de encontrar solamente en el mercado de segunda mano, porque los editó la editorial La Factoría de Ideas, que ya desapareció. Y son 2 propuestas que están muy bien, porque lo que hacían era que cogían un relato famoso, conocido de Lovecraft, por ejemplo, en este caso sería El horror de Dunwich, y en este caso sería La llamada de Cthulhu, y vamos a mirar el índice para explicarlo un poquito mejor y que se entienda. Lo que hacían era que ponían primero un par de relatos que habrían inspirado
a Lovecraft a la hora de escribir este relato. En este caso, por ejemplo, del ciclo de Dunwich, son 2 relatos de Arthur Machen. Después viene el relato en sí, el horror de Dunwich, y después viene una serie de relatos de otros autores en los que se encuentran, pues, por ejemplo, August Derleth o se encuentra Robert Price. Y en estos relatos lo que se hacía era pues que el autor en cuestión pues escribía un cuento que estaba inspirado a su vez en el horror de Dunwich, o que directamente era una continuación, una segunda parte, o que los hechos transcurrían en los mismos escenarios, y lo mismo con el otro, con la saga de Cthulhu. Aquí cogían el relato de la llamada de Cthulhu, primero nos ponían un par de relatos en los cuales se habría inspirado o que habrían servido como inspiración a Lovecraft. En este caso son Una tienda en Go By Street y El Conde Magnus. Después nos ponen el relato en sí, la llamada de Cthulhu, y luego, pues, lo dicho, segundas partes escritas por otros autores o relatos inspirados en la llamada de Cthulhu. La verdad es que están muy bien. Hay más libros dentro de esta colección, yo no los tengo, espero algún día poder conseguirlos. Y ya para terminar tengo estos 2 libritos. Uno de ellos, este todavía no me lo he leído, se llama El cubil del engendro estelar y otros inéditos Lovecraftianos, editado por Barsum, en el cual, bueno, pues lo que se hace es intentar sacar cosas nuevas de Lovecraft. La verdad es que lo que es la narrativa de Lovecraft está perfectamente delimitada, lo que hay es lo que hay, pero bueno, siempre dentro de los aficionados del terror hay mucha demanda por Lovecraft, entonces pues siempre se intentan sacar cosas nuevas, entre comillas. En este caso, pues, bueno, está dividido en varias partes este libro. La primera parte sería de fragmentos, colaboraciones inéditas, pero lo dicho, son cositas muy pequeñitas, porque ya prácticamente todo ha salido. Luego tenemos una serie de relatos de otros autores, pero que estarían basados en los mitos de Cthulhu o en todo lo que es el universo Lovecraft. Pues aquí tenemos otra vez a August Derleth, tenemos a Robert Bloch, Clark Ashton Smith. Luego tenemos una tercera parte de relatos muy curiosos en los que Lovecraft aparece como personaje. Y por último, una selección de poemas inéditos de Lovecraft, poemas que no habían sido editados hasta ahora en español. Y por último, este otro libro, que también está muy bien, Sueños de Yeath, es parecido al otro. Mirad, en este lo que tenemos es una primera parte llamada Los originales, porque este libro va de revisiones, porque Lovecraft, aparte de hacer colaboraciones y aparte de, por supuesto, escribir sus propios relatos, él hacía revisiones de otros relatos de otros autores que eran amigos suyos, se ponían en contacto con él, le enviaban por carta relatos para que él los revisara, los reescribiera, añadiera lo que él creyera necesario. Entonces, de estos relatos que él revisó, aquí en principio se nos ponen 2 originales, es decir, cómo eran los 2 relatos antes de que Lovecraft le metiera mano, por así decirlo. Por ejemplo, nos viene Un sacrificio a la ciencia, de Adolphe de Castro. Este relato, cuando lo modificó Lovecraft, pasó a llamarse La última prueba, es el relato conocido como La última prueba. Y en cuanto a Hoffman Price, él hizo un relato que se llama El señor de lo irreal, que era una especie de homenaje a otro relato de Lovecraft llamado La llave de plata. El Lovecraft también lo revisó, añadió, reescribió lo que le pareció y se acabó llamando A través de las puertas de la llave de plata. Luego ya tenemos una sección de revisiones, aquí ya serían los relatos revisados, no los originales, por eso vienen firmados por el autor y por Lovecraft. Y luego vienen 2 últimas partes que son los desencadenantes y las colaboraciones, en las que nos muestran, bueno, pues relatos de cartas o de diarios escritos por Lovecraft y que luego pues dieron lugar pues a colaboraciones póstumas o a colaboraciones estando él todavía en vida, porque algún autor pues le cogió esos extractos y de ahí pues les dio forma e hizo un relato. Y bueno, pues esto es un poquito lo que tengo de Lovecraft. Si alguien quiere iniciarse, ya lo he dicho antes, la mejor manera es empezando con este libro llamado Los mitos de Cthulhu, y a partir de ahí pues ya cada uno es libre de ir por donde quiera. Si te compras los 2 libros de Valdemar,
tienes toda la narrativa completa, pero con el hándicap que yo os comento, que por lo menos para mí es un hándicap. Sé que para mucha gente no, pero yo es que cada vez estos libros antológicos de tantas páginas me molestan. Y bueno, pues también tenéis, con que sepáis, la opción de estos libritos ilustrados de Alma Clásicos, que están muy bien. Eso sí, como decía, esperemos que no empiecen a repetir relatos, porque yo ahí ya pararía de comprar. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya servido de algo. Si es así, si os ha gustado el vídeo, pues os invito a que dejéis vuestro like, porque cuando un vídeo tiene muchos likes, a mí la verdad es que me dan ganas de seguir grabando vídeos. Os animo a que os suscribáis, a que comentéis, a que dejéis vuestros comentarios para decirme lo que queráis, para añadir, corregirme, porque me equivocaré en muchas cosas seguramente. Y bueno, pues lo dicho, que hagáis todo eso y que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.